Soy Celia García, directora de CEI Aragón, que como sabéis es el centro de referencia para el desarrollo de proyectos empresariales innovadores del Gobierno de Aragón. Y en primer lugar, y como siempre, pues muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Tenemos hoy más de 80 inscritos a esta jornada, así que mil gracias de verdad por acudir siempre a nuestra llamada y nos alegramos también de que la programación de estas píldoras de financiación de la innovación pues sea de vuestro interés. También espero que detrás de la pantalla os encontréis todos estupendamente. Y en primer lugar, ya sabéis que estas píldoras de financiación de la innovación las realizamos, iniciamos esta serie ya hace más de año y medio con el objetivo de manteneros informados a los proyectos empresariales innovadores en Aragón de todas las fórmulas que para conseguir financiación para vuestros proyectos, para vuestra empresa, de todas las convocatorias que van surgiendo. Y previamente, pues en este ciclo hemos abordado diversas líneas de financiación. Entre ellas, pues estuvieron nuestros compañeros de SODIAR, las distintas líneas de financiación para pymes de CEDETI, que los hemos tenido de invitados en estas sesiones ya en varias ocasiones, la búsqueda de inversión privada o la tokenización de activos con blockchain. Como veis, un diverso amalgama de financiación de la innovación. Y asimismo, ya sabéis que todo este mapa de esta tipología de financiación, pues nuestro equipo de expertos de Aragón y dentro de nuestros servicios CRECE de desarrollo de proyectos empresariales innovadores, tanto para empresas instaladas físicamente en nuestras 3 sedes como virtualmente, pues ofrecemos este asesoramiento personalizado sobre cuál es la mejor opción en función del estado de tu proyecto empresarial, de la tipología o de las necesidades de los proyectos que podáis tener, pues de las diferentes opciones, tanto públicas como privadas, para financiar vuestra actividad empresarial relacionada con la innovación. Y bueno, estamos muy contentos de tener nuevamente al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CEDETI, como invitado. Ya sabéis que somos Punto PIDI desde hace mucho tiempo y colaboramos muy activamente con ellos, entre otras cosas, invitándoles a estas jornadas que tanto éxito siempre tienen. Hoy concretamente nos vienen a explicar el programa Neotec 2022, los proyectos de I+D, las líneas para financiar la innovación y el programa Invierte, que estimula la inversión en empresas tecnológicas e innovadoras. Mucho por delante en esta píldora en la que damos la bienvenida a María Pilar del Fernández, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI. Y tras la jornada, las empresas que lo hayáis solicitado previamente podréis acceder a una reunión individual con responsables del CEDETI sobre las posibilidades de financiación para vuestro proyecto. Antes de dar paso a María Pilar, a nuestra invitada de hoy, os animo, como siempre, desde ya a que intentemos romper la barrera de lo virtual y podéis utilizar desde ya el chat que tenéis disponible de este evento, en el que podéis pues tanto realizar preguntas sobre la presentación que va a realizar María Pilar a continuación, como sugerencias, como comentarios, lo que queráis comunicaros con nosotros, pues vamos a intentar que sea un poquito menos frío este encuentro virtual. Y a continuación, cuando termine la presentación nuestra invitada, pues mi compañera Concha Ramos, que es asesora de proyectos empresariales innovadores en CEI Aragón y además experta en financiación de la innovación, moderará este turno de preguntas y, por supuesto, pues después también quedaremos, como siempre, a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Así que, sin más dilación, os voy a dejar ya con María Pilar. Muchísimas gracias, María Pilar, de nuevo por acudir también a nuestra llamada y el escenario virtual es tuyo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Celia, y buenos días a todos. Voy a intentar compartir presentación. Decidme si la veis correctamente, por favor. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, gracias por organizar esta jornada, por darnos de nuevo la oportunidad de estar con vosotros en CEI Aragón y de poder contar los instrumentos de financiación de CEDETI. Veis aquí el contenido de mi presentación. Por si acaso alguno de los participantes no conocen a CEDETI, daré unas pinceladas de lo que es mi organización para luego centrarnos en el objetivo de la jornada, que es la convocatoria de Neotec. Como seguramente sabéis, Neotec son ayudas para empresas de reciente creación y de base tecnológica.
Pero además de centrarme en Neotec, quiero hablar, como ya ha adelantado Celia, de otras ayudas, en concreto de las ayudas parcialmente reembolsables y del programa Invierte, porque consideramos que estas dos ayudas os pueden servir como de continuación a los proyectos de Neotec o a cambio de los proyectos de Neotec. Pueden ser una alternativa a los proyectos de Neotec y os pueden ayudar eso en vuestras actividades de continuación de I+D, en los desarrollos de I+D que queráis acometer. Bien, pues empezamos por CDTI. ¿Qué es CDTI? CDTI es una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y que ya cuenta con más de 40 años de experiencia. De nosotros pues se dice que somos el agente de la innovación empresarial y nuestro objetivo no es otro que promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Bueno, para conseguir estos objetivos tenemos varias líneas de actuación y una de ellas, la más importante, el núcleo de nuestra actividad, son las ayudas directas. Ayudas directas para la realización de proyectos de I+D+I por empresas españolas, fundamentalmente. Estas ayudas se financian bien a través de subvenciones a fondo perdido, sería el caso de Neotec, o bien a través de ayudas parcialmente reembolsables, que son préstamos en condiciones muy favorables, que luego veremos con más detalle. Pero además también contamos de otros instrumentos como el programa Invierte para capitalización de empresas tecnológicas o las iniciativas de compra pública innovadora. En definitiva, lo que queremos con todos estos instrumentos, con todas estas ayudas, es apoyar a las empresas para cada necesidad que tengan de I+D y también apoyar a cada tipo de empresa, desde microempresa a grandes empresas. Muy bien, pues antes de empezar con los detalles, me gustaría daros unas cifras sobre qué fondos utiliza CDTI para estas ayudas directas. Las veis aquí en el gráfico y como veis, primero decir que en 2021 CDTI dedicó 1.340 millones de euros en ayudas directas. Es el volumen de fondos más grandes que ha dedicado CDTI en su historia. Ahora veremos por qué. Y la mayor parte se dedicaron a las ayudas parcialmente reembolsables, a estos préstamos que luego vamos a ver en más detalle, con 734 millones y medio de euros, que supone un 55% de las ayudas. Seguido de las subvenciones, con un 21%, y de el programa Invierte y Compra Pública, con un 15 y un 9% respectivamente. Como os he comentado, este es el mayor volumen de fondos que ha dedicado CDTI en ayudas directas y esto se debe al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se puso en marcha el año pasado y que fue nuestra gran novedad en 2021. De forma que pudimos incrementar los fondos para ayudas directas en un 51% sobre los fondos que dedicamos en 2020. Y para nosotros siempre es un orgullo y lo queremos resaltar nuestro apoyo a las pymes. Y como veis, de las 1.630 empresas beneficiarias en 2021, el 72% de ellas fueron pymes. Algo común, un hecho que se deriva de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia y que tiene unas consecuencias muy importantes y por eso quiero resaltar, es el principio de no perjuicio al medio ambiente, el DNSH, que viene del inglés el Do No Significant Harm. De forma que todos los proyectos que se deriven, que se financien a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no pueden perjudicar directa o indirectamente un perjuicio al medio ambiente o tampoco pueden estar dirigidos a aumentar la eficiencia en los combustibles fósiles. Esto es un aspecto que se va a vigilar muy estrechamente en todos los proyectos
que afecta, como ya os he dicho, a todas las ayudas financiadas con el plan de recuperación y que, por lo tanto, incluye a Neotec. Con esto pasamos ya a hablar de Neotec. Neotec, por primera vez en este año vamos a tener no una, sino dos convocatorias de Neotec. La que conocemos como, y vamos a llamar Neotec General o Neotec Tradicional, y una nueva convocatoria Neotec dedicada a mujeres emprendedoras, que está ahora mismo abierta y cierra el 9 de abril. ¿Cuál es el motivo de lanzar esta convocatoria de Neotec Mujeres Emprendedoras? Pues es una acción positiva, fruto del análisis que se hace de la situación de el equilibrio entre mujeres emprendedoras y hombres emprendedores, ¿no? Se ha visto, se ha observado que la brecha de emprendedores por oportunidad entre mujeres y hombres ha crecido en los últimos años. En lugar de disminuir, ha aumentado. Además, otro factor importante es que se ve que las empresas gestionadas por mujeres normalmente en menor medida están en ámbitos tecnológicos. Por lo tanto, con esta convocatoria lo que se quieren incentivar son estos dos puntos. Por un lado, que haya más mujeres emprendedoras y que ese emprendimiento sea para empresas de tecnología, de base tecnológica. Veremos un poquito más de detalle de la convocatoria a lo largo de la presentación. Ahora nos vamos a centrar en el Neotec clásico, en el de toda la vida, ¿no? Diciendo primero cuál es el objetivo del programa. Neotec es una convocatoria para apoyar a la creación y consolidación de pequeñas empresas innovadoras de reciente creación y de base tecnológica. Estas son las premisas de Neotec. ¿Qué perseguimos con la convocatoria? Pues por un lado, favorecer la financiación de empresas que tengan un alto potencial de crecimiento. Nosotros queremos apoyar empresas que tengan vocación de continuidad, que no vayan solamente a un proyecto en un corto espacio de tiempo. Por supuesto, queremos contribuir al emprendimiento y acelerar la transferencia de conocimiento desde organismos de investigación y universidades a las empresas. Esos son nuestros tres puntos que motivan que queremos conseguir con las convocatorias de Neotec. La convocatoria de 2022 sabemos que está próxima a su publicación, pero todavía no tenemos una fecha concreta, pero esperamos que sea pronto. Y vamos a empezar a introducir el programa contando un poco de su historia. Neotec fue creado en 2002, o sea que ya tiene un amplísimo recorrido en CEDETI. Empezó como un programa de ayudas parcialmente reembolsables, donde las empresas empezaban a devolver el préstamo una vez que obtenían cash flow positivo, pero ya en 2015 se pasó a modalidad de subvención a través de convocatorias anuales y en concurrencia competitiva. De forma que hasta la fecha llevamos 700 proyectos aprobados, lo cual es una alegría para nosotros. Aquí veis en el gráfico la dotación presupuestaria para las distintas convocatorias de 2015. Empezamos con 10 millones. Veis que fue aumentando por el éxito de la convocatoria hasta que el año pasado, en 2021, ha alcanzado el mayor presupuesto con 36,5 millones de euros. Un gran paso desde 2010 desde 2015 hasta 2021. ¿Y cuáles fueron los resultados principales de Neotec en 2021? Pues ya hemos dicho el presupuesto de la convocatoria, 36,5, y se introdujo una novedad importante, que era un incentivo para la contratación de doctores. Lo que se pretendía es este aspecto que he comentado ya de favorecer, de mejorar la transferencia de conocimiento desde las fuentes de conocimiento, de investigación a las empresas, ¿no? Con el incentivo de contratación de doctores, lo que implicaba era
una mejora de las ayudas, de manera que se podía financiar hasta el 85% del presupuesto financiable, del presupuesto aprobado por CEDETI, frente al 70% que eran las convocatorias anteriores, con un máximo de 225.000 euros frente a los 250.000 que estaban las condiciones anteriores. Bien. Neotec ya sabéis que es lo estoy diciendo, lo estoy comentando, es un programa con mucho éxito, con mucha respuesta. El año pasado conseguimos también un récord de 575 propuestas presentadas, de las cuales 125 proyectos resultaron aprobados, lo que significa una tasa de éxito del 22%. Aquí veis en esta tabla los resultados por comunidad autónoma. Como veis, Cataluña es la primera, seguida por Madrid y por la Comunidad Valenciana. Y aquí tenemos en la tabla, en la parte media de la tabla, a Aragón con 3 propuestas aprobadas y una subvención total de 900.000 euros. Aquí en este gráfico se visualizan mucho mejor estos resultados. Y en concreto, si nos fijamos en Aragón, pues comentaros que hubo 19 solicitudes, 19 proyectos que se presentaron desde la Comunidad Autónoma de Aragón, de los cuales ya he comentado que se aprobaron 3 con 0,9 millones de euros, lo que implica una tasa de éxito cercana al 16%, que está por debajo del 22% de la tasa total, con lo cual, bueno, pues es algo a mejorar, uno de los objetivos que debemos tener y espero contribuir con esta jornada es a conseguir una mejor tasa de éxito, a conseguir un mayor ratio de proyectos aprobados en Aragón. En esta otra tabla lo que veis es el número de proyectos por sectores. Como veis, el sector con más proyectos, el más demandado, es el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, seguidos de los sectores industriales y del sector salud. Pero realmente es el margen de la cantidad de proyectos aprobados en TIC es muy superior al del resto. Muy bien, y con esto pasamos ahora a comentar las características principales de Neotec. Nos vamos a fijar en la anterior convocatoria porque todavía no está publicada la de este año. No esperamos grandes cambios, algunos retoques, quizá alguna novedad, pero no de gran calado. Y sí deciros y remarcar que, aunque ahora vamos a hablar eso de las características de 2021, debéis por favor leer en detalle cuando salga publicada la de 2022, eso por si hay algún ajuste o alguna novedad que tengáis que conocer y que no vayamos a comentar hoy. Bien, empezamos por los beneficiarios. ¿Qué empresas, quién se puede presentar a Neotec? Pues ya lo hemos dicho, pequeñas empresas de base tecnológica y reciente creación. Por reciente creación se entiende con más de 6 meses y menos de 3 años de antigüedad. Y bueno, además tienen que ser empresas innovadoras y esto tiene que estar bien evaluado por un experto externo o certificado por un auditor. ¿Vale? Y además tienen que contar con un capital social mínimo de 20.000 euros. Por pequeña empresa entendemos la definición que hace la Unión Europea y que se refiere a empresas que ocupan a menos de 50 personas y que tienen un volumen de negocio o un balance general anual que no supera los 10 millones de euros, ¿no? Esta es una definición simple que luego se puede complicar si las empresas están constituidas por otras sociedades o vinculadas a otras empresas, donde también hay que tener en cuenta su condición de pequeña empresa o gran empresa para definir cuál es la figura que define a la empresa que solicita el Neotec. Bien, sobre qué se exigen las propuestas, que hay que entregar en la propuesta, fundamentalmente el plan de empresa.
las actividades que va a desarrollar la empresa, lo que se propone acometer en los próximos años. Y este plan de empresa tiene que estar basado en el desarrollo de tecnología propia. Aquí no nos vale proyectos que propongan servicios a terceros o desarrollos que no tengan una continuidad en el tiempo. Y también es importante señalar la duración de proyectos. Cedeti os va a pedir un plan de empresa a 5 años, pero la financiación es a 1 o 2 años, lo que elijáis vosotros. Y eso sí, las fechas de inicio y finalización del proyecto son las que están reflejadas aquí. Si el proyecto es a 1 año, empezará el 1 de enero de 2023 y terminará el 31 de diciembre de 2023. Y si es a 2 años, pues terminará el 31 de diciembre a 2024. En estas fechas es en las que se van a poder recoger los gastos que solicitéis para la ayuda. En cuanto a la tecnología, no hay ninguna limitación en los aspectos tecnológicos o sectoriales. Se puede dedicar el proyecto a cualquier tipo de tecnología y puede provenir de cualquier sector. Lo que os insisto es lo que se necesita es un desarrollo de tecnología propia y de tecnología puntera, innovadora. El presupuesto mínimo financiable que se admitirá de los proyectos es de 175.000 euros, que por supuesto se tienen que dedicar a llevar a cabo el plan de empresa para la duración que elijáis para el proyecto. Y con este presupuesto pues, se financiarán los gastos elegibles para la puesta en marcha de vuestro nuevo proyecto empresarial. Vamos a ver en la siguiente diapositiva más detalles sobre los gastos elegibles. ¿Y en qué consiste la ayuda, la subvención? Pues hasta el 70% del presupuesto elegible, con un máximo de 250.000 euros. Y si hay contratación de doctor, se da el incentivo que ya os he comentado antes de poder llegar hasta el 85% de ayuda del presupuesto con un máximo de 325.000 euros. Además, si se aprueba el proyecto, se puede solicitar un adelanto del 60% limitado a 150.000 euros, que siempre es interesante para ayudaros a arrancar hasta que llega luego ya la financiación en su tiempo correspondiente. Sobre los gastos financiables, pues como os decía, los gastos financiables son los que tengáis que justificar, los que podáis adjudicar para la elaboración de vuestro plan de empresa, pero para la duración del proyecto que elijáis. Insisto, para 1 o 2 años que dediquéis el proyecto. Y estos son los conceptos, los 5 conceptos que podéis imputar gastos. Por un lado, las inversiones en equipos, gastos de personal, materiales, colaboraciones externas o de asesoría. Y aquí colaboraciones externas pues son tanto contratación de centros tecnológicos, de centros de investigación, deseable en la propuesta, o gastos de asesoría para lo que comentábamos de evaluación o certificación de empresa innovadora. En todo caso, decir que la subcontratación puede alcanzar como máximo el 50% del presupuesto financiable. Y el último concepto son pues, otros costes, donde aquí podéis imputar, podéis solicitar fondos para alquileres, suministros, todo lo que tenga que ver con patentes y propiedad intelectual, seguros y gastos del auditor del proyecto, los que os pide Cedeti para justificación del proyecto. Bien, y también es interesante comentar qué gastos no son financiables, qué no podéis incluir en el presupuesto del proyecto. Y aquí tenemos los gastos financieros, las inversiones en terrenos locales y obra civil, impuestos directos cuando sean recuperables o compensables por otra vía, ni gastos de promoción, ni gastos de manutención y viaje. Ninguno de estos
conceptos se pueden incluir en el presupuesto. ¿Y qué podemos adelantar de la convocatoria de 2022? Ya os he comentado que está muy cercana la fecha de su publicación, la esperamos en las próximas semanas. Ya hemos visto varios borradores de la convocatoria y sabemos que la intención es sacarla en las próximas semanas. Y como características más destacables, sabemos también que se mantiene el incentivo de contratación de doctores, porque la mayoría de los proyectos del año pasado fueron con esta solicitud de contratación de doctores, lo cual nos indica que está bien recibido por los emprendedores y queremos mantener este incentivo. Y la otra característica es el cumplimiento de lo que os comentaba del principio de no perjuicio al medio ambiente, que se va a controlar muy estrechamente en todas las solicitudes de la convocatoria. La financiación pues será muy cercana a la del año pasado, probablemente 35 millones de euros, pero atención que todo esto está por confirmar, no podemos garantizarlo hasta que no veamos publicada la convocatoria. Y como es habitual en todas nuestras convocatorias y por lo tanto también en Neotec, la convocatoria se publicará en la web del CDTI y un extracto de la resolución en el boletín oficial del Estado. Bien, ya hemos hablado de cuáles son las características más importantes del programa y ahora os quiero insistir sobre qué documentación se necesita para presentar la convocatoria. Por un lado, tenéis que rellenar un formulario de solicitud a través de nuestra web. Luego hay que rellenar un plan de empresa, que es el elemento más importante. Hay una guía, hay un anexo en la convocatoria donde os va diciendo todos los apartados que tienen que componer el plan de empresa. Además, este año se va a exigir también una memoria justificativa del cumplimiento del principio de no perjuicio al medio ambiente, lo que os comentaba. Y por último, la documentación, es una serie de documentación económico-financiera y jurídica y administrativa. ¿Vale? Es importante destacar que estos tres, tanto el formulario como el plan de empresa, como la memoria del principio del DNSH, no son documentos subsanables. Esto quiere decir que en el momento de la solicitud estos documentos tienen que estar y tienen que estar completos, porque si no, no se pueden ni mejorar ni se pueden introducir, con lo cual si no se han incorporado la memoria, la solicitud se daría por desistida. Importante tenerlo en cuenta. La presentación de las solicitudes se hace todo vía telemática a través de la sede electrónica del CDTI y también tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener un registro previo de vuestra empresa en el sistema de entidades del CDTI con una firma electrónica del representante de la empresa. Todo esto antes de rellenar la solicitud, con lo cual si es un trámite que todavía no tenéis hecho, podéis ir adelantándolo. Bien, ahora ya sabemos las características, sabemos qué documentación nos van a pedir. Vamos a centrarnos ahora en la evaluación, cómo se evalúan los proyectos de Neotec, cuáles son los criterios de evaluación. Pues por supuesto, primero decir que la evaluación está basada en el plan de empresa, o sea que lo que reflejéis en el plan de empresa es lo que se va a tener en cuenta para hacer la evaluación. Por eso es tan importante seguir todos y cada uno de los puntos que se piden en el anexo de la convocatoria sobre el plan de empresa. Muy bien, pues Neotec, vamos a ver ahora cuáles son esos criterios de evaluación. Son estos 4 que veis aquí en la diapositiva. Primero tenemos un plan de explotación comercial, el segundo es la tecnología e innovación, el tercero la gestión y el equipo emprendedor y el cuarto el impacto socioeconómico y medioambiental. Los vamos a ver ahora uno a uno en más detalle.
sí comentaros que Neotec se evalúa sobre 100 puntos y que se necesita una nota final o superior a 50 puntos con umbrales en la mayoría de los criterios, que ahora los vamos a ver. Y resaltar que en 2021 se dio la concesión de subvenciones a partir de los 77 puntos, con lo cual que veáis que con los 50 puntos hubo muchísimos proyectos aprobados, pero que se quedaron sin subvención. ¿Por qué? Pues que se van adjudicando los fondos disponibles por puntos, las propuestas mejor puntuadas hasta que se agotan los fondos y ya no hay más financiación. Y el año pasado esto ocurrió con propuestas con más de 77 puntos. Bien, pues vemos uno a uno los criterios. Empezamos por el plan de explotación comercial. Se valora sobre 30 puntos con un umbral de 15 puntos. Hay que conseguir un mínimo de 15 puntos. ¿Qué hay que exponer en el plan de explotación comercial? Pues un modelo de negocio con el plan financiero y de ingresos, con un estudio, un análisis del mercado, qué barreras presenta ese mercado y qué medidas se proponen para saltar esas barreras, un buen análisis de la competencia y una buena exposición de la ventaja competitiva que proponéis con vuestro proyecto de empresa. Comentar que de aquí lo importante es que sea un modelo de negocio, que sea un plan de explotación realista, que no peque de optimista o de una falta de análisis concienzudo. No simplifiquéis demasiado y no hagáis, es mejor y tender a un modelo realista que a un modelo que se vea poco viable por optimista. ¿De acuerdo? El segundo criterio es la tecnología e innovación. Este es el criterio más importante. Se valora sobre 35 puntos, pero tiene un umbral muy alto de 21 puntos. Y es un criterio excluyente de pasa o no pasa. De manera que los evaluadores empiezan a evaluar por este criterio, por el de tecnología e innovación. Y si no se alcanzan los 21 puntos, no se sigue leyendo, se desestima la propuesta, no sigue adelante. ¿Qué vamos a valorar aquí? Pues el valor tecnológico del proyecto. ¿Qué tecnología se propone? Justificar esa necesidad tecnológica y ponerla en valor con respecto a lo que ya exista en el mercado, con respecto al estado del arte de esa tecnología. Señalar su innovación y el reto técnico que proponen. Hay que justificar que estamos hablando eso de una tecnología sobre la cual vais a incrementar ese valor tecnológico y eso tiene que suponer superar unos obstáculos, superar unos retos. También aquí se va a plantear el presupuesto justificando y explicando cada una de las partidas del mismo. Importante también tener un buen planteamiento sobre la gestión de la propiedad intelectual, muy importante para protegeros a vosotros mismos, y también se va a valorar la calidad de la propuesta. Una propuesta se valorará positivamente que sea una propuesta que vaya al grano, que esté con claridad y bien delimitada, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que el plan de empresa tiene una extensión máxima de 40 páginas. En 40 páginas hay que exponer todo, con lo cual hay que decidir aquellos aspectos en los que nos podemos digamos, explayar, expandir, que hay que explicar muy bien, y aquellos en los que nos tenemos que limitar a lo que nos exigen, pero dejando espacio suficiente para no agotar las 40 páginas. El tercer criterio es la capacidad de gestión del equipo emprendedor, con 30 puntos y un umbral de 15 puntos. Y aquí pues lo que se va a valorar es la formación, competencias y experiencia profesional del equipo emprendedor.
Y si tiene poca experiencia, porque sea, por ejemplo, un equipo joven, pues que se apoye, que se asesore con otras empresas o con otras formas, con otras redes que le puedan aportar esa experiencia, complementar en esa experiencia profesional. También se va a valorar el compromiso del equipo gestor y del equipo técnico del proyecto y desde luego se valorará positivamente cuanta más dedicación posible se le dedique a este plan de empresa. El compromiso, es muy importante ver el compromiso del equipo con el proyecto, a no ser que haya una justificación que por supuesto pueda incluso beneficiar al proyecto. Si es un equipo que está una spin-off de una universidad y todavía se mantiene parcialmente la vinculación con la universidad, pues eso lo podría justificar que no hubiera una dedicación completa a la empresa. Y por último, también vinculación con redes y entornos de emprendimiento. Todas estas cosas se van a tener en cuenta. El último criterio es el impacto socioeconómico y medioambiental. Se valora con 5 puntos y no tiene umbral. Aquí lo que se va a evaluar es la creación y calidad de empleo, qué inversiones puede movilizar el proyecto, qué inversiones privadas y aspectos importantes como igualdad de género, inclusión social o aspectos de sostenibilidad y medio ambiente. Esto, bueno, pues veis que es el criterio con menor puntuación, pero no por ello es menos importante, porque aquí os puede dar ese delta de puntuación que a lo mejor os haga pasar el umbral de financiación, ir consiguiendo puntos para conseguir aumentar vuestra nota y superar el umbral de financiación. Ahora vamos a hablar con 2 diapositivas de las características de Neotec Mujeres Emprendedoras. Como ya os he comentado, lo que se pretende es apoyar la creación de pequeñas empresas de base tecnológica y reciente creación. Esto es lo mismo que con el Neotec clásico, pero lideradas por mujeres. Ya veremos cómo se analiza lo de lideradas por mujeres, qué quiere decir. La convocatoria abrió el 17 de febrero y cierra en 3 días. Cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros, que son fondos de DETI, no vienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por lo tanto, no aplica el principio de no perjuicio al medio ambiente y las ayudas tampoco incluyen el incentivo por contratación de doctores, con lo cual son hasta el 70% del presupuesto financiable y con un límite de 250.000 euros. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que os comentaba de consideración de empresa liderada por mujeres. Pues por un lado, el órgano de administración de la empresa tiene que estar integrado mayoritariamente por mujeres. Y esto tiene que estar reflejado en 3 meses antes del cierre de la convocatoria y mantenerse durante toda la ejecución del proyecto. Y además, esta condición es obligatoria, la primera, y luego se tiene que cumplir una de las dos bajo el segundo punto. Bien, que las mujeres tengan la mayoría del capital social de la empresa, es decir, más del 50% de participaciones o acciones, o bien que tener una participación relevante en el proyecto, que esto se refleja con que haya un mínimo de un 40% de mujeres en los gastos del personal, gastos de personal del proyecto. Estas son las características más importantes de Neotec Mujeres Emprendedoras. Estamos teniendo bastantes solicitudes de momento y ya veremos a ver cómo van las evaluaciones, pero la respuesta de la convocatoria está teniendo éxito. Aquí tenéis un resumen de lo que son las solicitudes de Neotec y haceros un poquito de conclusiones de cuáles son mis recomendaciones para la presentación de proyectos de Neotec. Primero, desde luego, leer muy detenidamente la convocatoria,
lo que son los aspectos de elegibilidad, de requisitos, de orientación, fechas de apertura, cierre, leer muy en detalle de verdad la convocatoria y luego preparar con muchísimo cuidado, con muchísima atención el plan de empresa. Lo que os comentaba, seguir todos los puntos que aparecen en el anexo de la convocatoria referentes al plan de empresa. Rellenarlos absolutamente todos y rellenarlos con la mentalidad de no tengo solo que aprobar, sino que tengo que sacar nota, tengo que ir a intentar pulir cada uno de los puntos para sacar el máximo de nota posible. Y también lo que os comentaba, muy importante que las propuestas estén bien enfocadas, que sean claras, que sean amables de leer para el evaluador, que las entienda, que estén bien estructuradas, que le facilite su trabajo, ¿no? Y por último, bueno, pues no dejar, por supuesto, de tener en cuenta toda la documentación que se pide y no enviar la financiación, digo, la propuesta en el último momento, no esperar, no sea que haya algún problema con la subida de la documentación y tengáis alguna dificultad en entregar la propuesta. Sabéis que tenéis información y asesoramiento en la web de CEDETI. Bajo el epígrafe de ayudas a la I+D+I proyectos NEOT podéis encontrar toda la información sobre las convocatorias, tanto cuando salga la de 2022 o todas las pasadas. Y además disponemos de un buzón que es neotec@cedeti.es, donde podéis hacer vuestras consultas sobre la convocatoria. Muy bien, pues vamos a pasar ahora al siguiente bloque que, como se comentó al principio, era otras ayudas del CEDETI que os pueden resultar de utilidad, bien como paso posterior a Neotec, o bien si no conseguís las ayudas de Neotec, incluso para si queréis complementar los proyectos de vuestras actividades de I+D durante la ejecución de Neotec. Empezamos por las ayudas parcialmente reembolsables. Ayudas parcialmente reembolsables es al desarrollo, por supuesto, de proyectos de I+D+I y consisten en préstamos a tipos de interés fijo por debajo de mercado. Y muy importante es que cuentan con un tramo no reembolsable, que no hay que devolver y que, por lo tanto, es una subvención. Además, tienen largos periodos de amortización y al contrario que las subvenciones como Neotec, pues se trata de convocatorias permanentemente abiertas. El plazo de solicitud está siempre abierto y en ellas además no hay restricción sobre el sector o tecnología a desarrollar. De aquí, de las ayudas parcialmente reembolsables, distinguimos dos tipos de proyectos principales: los proyectos de investigación y desarrollo y los proyectos de investigación. Contamos un poquito más en detalle cada uno de ellos. Los proyectos de investigación y desarrollo son aquellos que están orientados a la creación o a la mejora de un proceso productivo, de un producto o de un servicio. Pueden ser también de distintos tipos, pueden ser individuales o en cooperación, cooperación nacional, cooperación europea, cooperación internacional, también para capacitación tecnológica en licitaciones internacionales, como puede ser a la Agencia Espacial Europea o a las grandes instalaciones científicas, o licitaciones en temas de defensa y seguridad. Aquí cabe destacar también otros dos tipos de proyectos que son especialmente importantes. Uno son los proyectos 100, dedicados a grandes consorcios de empresas, entre 3 y 8 empresas, y que tienen que contar con investigación industrial, con alto contenido en investigación industrial, hasta un 50%, y con la participación de organismos de investigación. Y los proyectos de I+D de transferencia Cervera. En este caso son proyectos individuales, pero que tienen que ir en colaboración con centros tecnológicos. Se tiene que reflejar en un 10% en el presupuesto de subcontratación a centros tecnológicos y se dedicarán a tecnologías prioritarias, las que denominamos tecnologías Cervera.
¿Cuáles son las características de las ayudas de los proyectos de investigación y desarrollo? Pues son préstamos a tipo Euribor a un año. El Euribor, como ahora está negativo, pues no tienen interés, o sea, son préstamos sin interés ahora mismo. Las ayudas pueden alcanzar hasta el 85% del presupuesto aprobado, con un periodo de devolución que puede llegar hasta los 15 años y carencia entre 2 y 3 años, un presupuesto mínimo de 175.000 euros, salvo para los proyectos 100, los grandes proyectos de cooperación, que será de 5 millones de euros. Y muy importante resaltar que el tramo no reembolsable estará comprendido entre el 20 y el 33% de la ayuda. Puede llegar al 33% de la ayuda. Esto va a depender del tipo de empresa y del tipo de proyecto y de los, por supuesto, de los fondos, del origen de fondos. El otro tipo de proyectos que teníamos dentro de las ayudas parcialmente reembolsables y que también son muy importantes son los proyectos de innovación. Innovación bien para la incorporación de nuevas tecnologías en la empresa, y esto es a través de la línea directa de innovación, o para la incorporación de nuevos activos a través de la línea directa de expansión, lo que llamamos las LIC para nuevas tecnologías, incorporación de tecnologías, y las LICAs para incorporación de activos. Bien, pues aquí en esta tabla tenéis las características más importantes de estas ayudas, es decir, que los proyectos presentados tienen que tener un presupuesto mínimo en ambas de 175.000 euros, pero es importante resaltar que el máximo que se puede alcanzar en las LICAs, las de activos, es 30 millones de euros. Son proyectos que van financiados con fondos CEDETI o cofinanciados también con fondos FEDER, y la aportación CEDETI puede ser de hasta el 85% para la línea directa de innovación o el 75% para la línea directa de expansión. El tipo de interés pues varía dependiendo de los plazos de amortización, de manera que en las líneas directas de innovación es el Euribor más 0,2% si es a una devolución a 4 años, o el Euribor más 1,2% si la amortización es a 6 años. En el caso de las líneas directas de expansión será el Euribor más 0,5% a 9 años. Y lo que nos interesa siempre resaltar, el tramo no reembolsable. Estos proyectos también tienen tramo no reembolsable, que está comprendido entre el 2 y el 5 para la línea directa de innovación. El 2 se va con fondos CEDETI, el 5 se va con fondos FEDER, y entre el 5 y el 10% para la línea directa de expansión, también con la misma diferenciación. 5 si es con fondos CEDETI, 10 si es con fondos FEDER. Estas características hacen que sean unas ayudas muy atractivas, que sean normalmente los proyectos de innovación son un buen complemento a los proyectos de I+D. Para la puesta en marcha de un desarrollo tecnológico se pueden utilizar los proyectos de innovación, y desde luego por las características que tienen, por las condiciones, son mucho más ventajosos que cualquier ayuda bancaria. Con esto pasamos a la última parte de la presentación, que es el programa Invierte. Invierte es un programa, lo dijo Celia al inicio de la charla, es un programa para capitalizar empresas de base tecnológica, y ahora mismo tenemos en marcha dos iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años, y es de las que vamos a hablar. Por un lado, Invierte Coinversión Directa, que se puso en marcha en 2019, y lo que se hace a través de esta iniciativa es acompañar a inversores privados previamente homologados por CEDETI en rondas de capital en empresas tecnológicas. ¿De acuerdo? O sea, digamos que el programa va en dos etapas. La primera es homologar a estos inversores privados y que son especialistas en inversiones en empresas tecnológicas, y por otro lado, estos inversores seleccionan a las empresas y se las presentan a CEDETI para que se haga la coinversión.
Bien, pues hasta la fecha tenemos 80 inversores homologados y con unas inversiones comprometidas cercanas a los 150 millones de euros en 96 pymes y con 23 pendientes de formalización. Tenéis toda la información en la web de CEDETI, Coinversión, con el listado de inversores homologados y de las empresas participadas. Y la otra línea que ha puesto en marcha el programa Invierte son Invierte Fondos de Transferencia Tecnológica. Esta se creó el año pasado y está dedicada para pymes de base tecnológica, en este caso en fases muy iniciales, tienen que estar en fase semilla y puesta en marcha. Y lo que se busca es que sean empresas apoyadas en el conocimiento desarrollado en los organismos de investigación, por eso se llaman fondos de transferencia tecnológica. Bien, pues hasta el momento lo que se ha hecho ha sido seleccionar a a los vehículos de inversión que van a buscar esas empresas semilla y para acompañarlas en todo su recorrido. Hasta el momento se han seleccionado 3, que son las que veis aquí, Viable Capital, Burner Gestión y Clave Mayor. ¿Y qué se pretende? Pues se han reservado un compromiso público de 120 millones de euros, con lo que se espera movilizar un capital privado similar, es decir, llegar a canalizar cerca de 240 millones de euros en proyectos empresariales. Pues con esto ya voy a terminar. Simplemente deciros que tenéis más información en la web de CEDETI, que podéis contar también, transmitirnos consultas a través de los buzones de contactos y que podéis, por supuesto, contar con la red PIDI, la red de puntos de información para ayudas a la I+D+I, de la que forma parte CEI Aragón y que os atiende puntualmente y desde luego con mucha profesionalidad. Y nada más, muchas gracias y ahora estoy a vuestra disposición para intentar aclarar preguntas o escuchar vuestros comentarios. Pues muchísimas gracias, Pilar, por esta exposición que nos has hecho de las 2 convocatorias de Neotec y del resto de líneas pues que complementan las ayudas, ya que Neotec es una ayuda muy golosa, pero también muy difícil de conseguir. No tenemos que olvidar pues, que hay otras líneas que también, Exacto, que también están ahí. Que hay vida después de Neotec. Eso es. Bueno, pues tengo aquí algunas preguntas que nos han ido pasando y que te voy a trasladar. Nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, lo has explicado, más que la diferencia, la compatibilidad entre las 2 convocatorias de Neotec, la normal que va a salir y la de mujeres. O sea, un proyecto que se haya presentado a la convocatoria de Neotec Mujeres puede presentarse a la convocatoria de Neotec. Son incompatibles, o sea, hay que elegir. Neotec solamente se puede disfrutar una vez. Y el problema es que Neotec va a salir antes de que se resuelva la convocatoria de Neotec Mujeres, pero desde luego no hay compatibilidad. No hay compatibilidad. ¿Hay fecha prevista más o menos para la salida de Neotec este año? Pues ya os comentaba que se espera que sean las próximas semanas, que ya está muy madura, pero no lo puedo garantizar. Desde luego es la primera que ya está, digamos, en el punto de salida de todas las convocatorias. Ha salido primero Neotec Mujeres y la siguiente en preparación es Neotec, o sea que ya os digo que hemos visto borradores, o sea, que está muy ultimada para su publicación. Vale, porque el año pasado salió sobre el mes de julio, creo. Sí, el año pasado cerró en julio, abrió yo creo que en principios de junio y cerró a principios de julio. El año pasado fue un año muy complicado para nosotros, con todo complicado y feliz,
por los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, pero bueno, todo nos costó un esfuerzo. Sacamos varias convocatorias adicionales a las que estamos acostumbrados. No sé si recordáis el Plan Tecnológico Aeronáutico, el Plan de Automoción Sostenible y además todas las convocatorias tradicionales de CEDETI fueron reforzadas y con fondos adicionales, con lo cual, bueno, pues la maquinaria de CEDETI estuvo trabajando a tope, pero sí hubo retrasos en las convocatorias. Neotec era de las que queríamos haber sacado antes. Este año está todo, parece que ya más asentado. Ha habido más contratación de recursos humanos para poder llevar a cabo todo, o sea que esperamos que sea antes. Muy bien. Nos preguntan aquí, bueno, el contenido de la innovación sí, ya sí que has explicado en las ayudas de la innovación en el LIC que puede no ser solamente tecnológica. ¿Qué se entiende exactamente por la incorporación de nuevos activos en zonas asistidas? En lo de zonas asistidas, bueno, incorporación de nuevos activos es compra de maquinaria que implique que implique una modernización o una innovación en la empresa. Y zonas asistidas es que tienen que tener ayudas FEDER. O sea que hay que ver si no todas las regiones ni todas las pueblos de todas las regiones, o sea, hay un mapa de zonas asistidas que está disponible en nuestra web. Y que aclara desde dónde se pueden pedir proyectos. En Aragón hay zonas de donde se pueden pedir, pero no de todo Aragón, o sea que eso habría que verlo. De todas formas, también aclarar que los fondos FEDER todavía tenemos en funcionamiento los del periodo anterior. Tenía que haber empezado el nuevo periodo 2021-2027, pero bueno, pues porque Bruselas también ha estado absolutamente colapsada por los por los fondos y los planes del Next Generation Europe, que son la base del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, pues por sobresaturación no se han podido firmar ni con España ni con ningún otro país los convenios FEDER para el siguiente periodo. Nos dicen que ya se va a hacer en breve, entonces cuando se firme el siguiente pues habrá probablemente una revisión de estas zonas asistidas. Muy bien. Nos hacen aquí una pregunta un poco larga y compuesta. ¿En qué estado de avance o TRL debe estar la tecnología que se va a desarrollar con Neotec? ¿Cuál es el nivel máximo de avance que es admisible por CEDETI? Bueno, pues es un desarrollo, con lo cual lo normal es que empiece con un TRL3 o por ahí, o incluso más bajo, y que puede alcanzar todo el recorrido porque tienen que ser proyectos orientados a mercados. Puede llegar hasta TRL9. Lo que no se va a recoger es un proyecto que no implique el desarrollo de esos TRLs. Que empiece en un TRL muy alto ya de mercado. No, porque necesitamos el desarrollo de tecnología. Ahora, sí, tiene que llegar desde luego a un TRL bastante alto para que se pruebe que aquello tiene su plan de negocio y que va a acabar en el mercado. No es investigación básica, no es quedarse en investigación básica. Es que va a estar No sé si he respondido. Claro, por eso se pide un plan de negocio. Por eso se pide un plan de negocio. Dice asimismo, una tecnología patentada, si no está desarrollada todavía como producto vendible, si es aceptable. Si es aceptable, no Hombre, entiendo. si la tecnología está patentada, pues a ver, todo dependería del tiempo que va a tardar, ¿no? En desarrollar, o sea, si lo tiene patentado, entiendo que lo tienen idea, pero el desarrollo tecnológico no está hecho, Claro, o sea, lo que hay que aclarar es eso. Si está patentado, todo proyecto de Neotec tiene que implicar un desarrollo tecnológico que se haga durante la ejecución de Neotec. O sea, que si eso es lo que dices tú, Concha, si es una idea pero ya está patentada, es más que una idea. Pero bueno, si se va a llevar a cabo esa idea y implica desarrollo tecnológico, sí que sería posible. Y si el proyecto se compone de varias tecnologías, ¿puede ser utilizado Neotec para desarrollar solo una de esas tecnologías?
Sí, si el contenido es suficientemente bueno, sí. O sea, lo que se pide es un plan de empresa amplio, o sea que ahí habría que contar todo el plan de empresa, cuál es el posicionamiento de la tecnología que se va a presentar a Neotec en ese plan de empresa y un poco justificar por qué se presenta solamente esa tecnología. Me imagino que será por ambición y limitación del proyecto, ¿no? Justificarlo debidamente, explicarlo para que se entienda, ¿no? Preguntan, algo has tocado de esto en la presentación que has hecho, pero preguntan qué proyectos son los más proclives a ser financiados en este momento, porque además has dicho que la mayor parte de los que habían obtenido financiación eran relacionados con el sector TIC, ¿no? Software, quizás blockchain, inteligencia artificial. Sí, pero no hay cuotas, no hay, o sea, está lo que os decía, insisto, está abierto a todas las tecnologías, a todos los sectores. O sea, lo que os he enseñado de la mayoría de proyectos son resultados, pero porque ha habido más propuestas en TIC y ha habido aplastantes, muchas más propuestas en TIC, y entonces han resultado más proyectos aprobados, financiados en ese sector. Pero no hay preferencia por ningún sector. Neotec lo que se hace es evaluar y luego lo que se mira es lo que os decía, proyectos mejor puntuados y se va bajando y lo podéis ver en la resolución. Bueno, pues la mayoría, los primeros probablemente no lo recuerdo, no sé si el primero es un TIC o a lo mejor es de otro sector, pero no hay ningún equilibrio, como si dijéramos, por nuestra parte entre sectores. Solamente lo que se premia es la calidad del proyecto. Ahora bien, dicho esto, pues decir que como sí que los evaluadores evalúan por sectores, pues quizá el sector TIC es el que tenga unos criterios más exigentes, porque ven tantos proyectos que su nivel es muy alto, ¿no? Dentro que los criterios sí que son uniformes para todos, pero al estar viendo tantas propuestas, pues probablemente el nivel sea más alto para TIC que para el resto de los sectores. En cualquier caso, siempre tiene que haber un desarrollo propio de tecnología. Siempre, siempre. Sin desarrollo propio de tecnología no hay Neotec. Preguntan cómo obtener éxito en Neotec más allá de la convocatoria. ¿Qué es lo que más puntúa? Quizás el apartado tecnológico, ¿no? Es clave. El apartado tecnológico, pero, o sea, si la pregunta es qué es lo que más puntúa, la respuesta está clara, el apartado tecnológico, ¿vale? Y además es el más crítico, porque ya hemos visto que es excluyente, no excluyente. Ahora, lo que os decía, lo que hay es que ir con la mentalidad de no voy a por un aprobado, esto es una oposición, a sacar plaza, hay que ir a por la mayor nota posible, con lo cual hay que mimar todos los apartados, hay que intentar ir a sacar máxima nota en todos los apartados. Por supuesto, empezando por el tecnológico, porque ese es el apartado estrella. Entonces, de verdad que sí que los aspectos esos que de no presentar, muchas veces hablando con los compañeros de evaluación para que nos den ideas de transmitiros a vosotros, pues dicen, no perder los esfuerzos, no gastar esfuerzos en contar vaguedades, ir mucho a lo que se pide, al grano, explicando las cosas muy bien, no utilizando tampoco, no intentando adornar el proyecto con, digamos, que palabras de moda. En el caso de los TIC ahora, pues todos ahora utilizamos algoritmos de inteligencia artificial, blockchain. Bueno, pues si se utilizan sí, pero si no, es mejor no poner este tipo de cosas, ¿no? Hay que atenerse a la realidad, porque los evaluadores ven muchos proyectos y van a identificar rápidamente si se está inflando, digamos, como si dijéramos, el proyecto. Preguntan cuál es el tipo de ayuda. Es una subvención a fondo perdido. Subvención a fondo perdido, sí. Que no hay... si te conceden la ayuda, se cobra cuando el proyecto se cierra.
Anualmente. Pero existe la posibilidad, y que la ejerce casi todo el que obtiene una ayuda en Neotec, de solicitar un anticipo de hasta el 60%. Que lo has nombrado. ¿Este anticipo es a través de una entidad bancaria o es con el propio CDTI? Con el propio CDTI. Con el propio CDTI. Sí. Se gestiona en cuanto se resuelve la convocatoria y se comunica a los adjudicatarios, se puede tramitar. Muy bien. Pues en principio yo son todas las preguntas que veo que nos han entrado. Deciros muchísimas gracias, Pilar, por esta jornada estupenda y súper interesante para todo el colectivo de proyectos con los que trabajamos. Y bueno, creo que hoy tendrán lugar las entrevistas individuales de los proyectos que las han solicitado. Y bueno, pues confirmaros que os pasaremos la presentación que ha utilizado Pilar. Pasaremos también el enlace al vídeo que quedará colgado en nuestro canal YouTube. También, bueno, voy a excusar a Celia, que normalmente es ella la que cierra nuestros eventos, pero ha tenido que ausentarse porque tenía otra reunión, así que voy a ser yo la que cierre. Deciros que estamos a vuestra disposición, como ha dicho Celia al principio, somos .pidi de CDTI, estamos aquí por si necesitáis solventar cualquier ayuda, pues para hacer pues también de puente y ventana de CDTI en Aragón, y animaros a presentaros a la convocatoria, a ver si mejoramos esas cifras para nuestra comunidad autónoma. Y si veis que el proyecto no tiene el nivel porque el nivel es fuerte para presentarse a Neotec, como ha explicado Pilar, pues hay otras líneas, están las líneas de innovación, están los proyectos PID que están además abiertos todo el año, y entonces pues que siempre se puede ir por otro lado a conseguir la financiación necesaria. Sí, si me dejas puntualizar, Concha, también yo creo que es interesante resaltar que en la primera convocatoria, si no se obtiene éxito, no hay que desanimarse. Muchas empresas consiguen el éxito a la segunda, incluso a la tercera, ya que también sirve muchas veces la primera convocatoria pues para aprender con los resultados de la convocatoria. Se obtiene el informe de evaluación donde se puede ver, se puede analizar cuáles han sido los puntos débiles del proyecto y mejorarlos para la siguiente convocatoria. Así que no os desaniméis, sino consideradlo más como una fase de aprendizaje para la siguiente. Muy bien. Pues simplemente ya para terminar os recuerdo que para el próximo 22 de abril, ya es el minuto publicitario, es viernes y a las 9:30 tendremos un nuevo desayuno digital de CEI Aragón, en el cual trataremos la gestión del tiempo en las organizaciones y su impacto en la productividad del trabajo. ¿Vale? Que lo haremos en colaboración con Marta Cabrerizo. Entonces os animamos a que os inscribáis. Y nada más, esperamos veros en la próxima píldora de financiación. Gracias, Pilar. Gracias a vosotros.